Bueno, después de esto es difícil. ¿Qué pasa, Valentina? Te preguntaba a tu tutor si pudiera venir. Ah, sí, claro. Yo lo delegué en serio, ¿eh? No, legal. ¿Puedo empezar? Muy bien. Quiero aclarar antes que nada que para Valentina, sobre todo que es chica, el rey murió en Las Vegas. Para mí, presentar un libro es una celebración, sobre todo es un acto de felicidad, y en este caso... ¿Cómo? No era para mí, gracias. En este caso, el que debo agradecer soy yo, a Valentina, a cada uno de los poetas que participaron esta noche. Los quiero nombrar porque está en la invitación y demás, pero Javier Fielconi, que está haciendo un poco del anfitrión, Tintin May, Gabriela Tabolara, Úrsula Mansur, Hernán Lucas, que estuvo humildísimo, presentó el viernes su libro, un libro de memorias de librería, Aquilea, Crónica de una librería, ¿está bien? Todos estuvieron humildísimos, la verdad. Debe ser por eso de que el rey está muerto. Es un honor para mí también que sea Botella al Mar y compartir con Alejandrina un poco de escenario. Ella contó poco realmente de la editorial. Es una editorial fundada en los años 40 por el poeta Arturo Cuadrado y el artista plástico Luis Seoane. Ellos hacían... ¿Está Alejandrina por ahí? Sí, está. Bien, podemos hablar mal en vivo. Ellos hacían unas ediciones hermosísimas, ilustradas, y creo que fueron pioneros también en eso. Es cierto, editaron a Pizarnik, pero yo pude leer a Enrique Molina y a Girri de esas ediciones, y también sé que editaron otros grandes poetas como José Hernández. Incluso el sábado en la librería de Hernán vimos uno de Santiago Kovalov. Así que el honor es realmente mío, no de otro, que los poetas inviten a un narrador. Mi nombre es Carlos Marco, yo soy escritor. No soy poeta, así que espero corresponder tanto en el apólogo que ustedes pueden ver en el libro, a las palabras de esta noche, que voy a intentar no repetir, corresponderles a los poetas. A mí me gustan mucho los poetas, son muy ricos al horno y bien doraditos. Tengo un poetero en el fondo de casa. Todos deberían tener un poetero. Son unos animalitos, se alimentan con poco, se alimentan con los desechos del mundo y un poco de maíz, y dan unos libritos cada tanto con el que se pueden hacer unos soufflés buenísimos. El puchero de pechuga de poeta, el arrollado de poeta es buenísimo. Tengo recetas, tengo muchas, no las voy a dar toda esta noche, pero es todo casero, sin colesterol. Después me preguntan y les paso unas recetas. Con Valen nos conocimos en el 2010. Ahí sacábamos cuentas en la mesa. Nos conocimos organizando un evento en ese momento que juntaba, así como Botella al Mar juntaba poetas y artistas plásticos, acá se juntaban poetas y narradores plásticos y músicos, un poco lo que han visto esta noche. Sirenas y te ahorcas. Exactamente. El ciclo se llamaba Sirenas y te ahorcas. Creo que ella era Sirenas y yo te ahorcas, o al revés, nunca nos pusimos de acuerdo. Y yo pude disfrutar esos años de la intensidad que Valentina le pone a las cosas, no solo a los libros ni a lo que escribe, sino a la vida. Y le pone tanta intensidad que a veces confunde vida y arte, que es una cosa maravillosa que a veces hacen los poetas. Eso es un nudo para Valentina. Entre las cosas que Valentina hace, ha hecho el nudo. El nudo, es cierto, es su segundo libro de poemas. El acento no lo pongo en segundo, lo voy a poner en poemas, porque el nudo estuvo por un cachito así, por abandonar las formas de la poesía. En tal caso, poesía o narrativa, lo mismo da para mí, pero quiero contarles un poquito eso que preguntan a veces: ¿de qué va el libro? O el argumento del librero para venderte el libro. Para mí es claro. Está bien que yo tengo varias lecturas, escribí el apólogo, pero para mí es clarísimo como esto. Es un diario, es verdad, es un gran diario, donde el protagonista, la protagonista mejor dicho,
se interroga por el precio de la vida y en qué moneda tenemos que pagar. ¿Sí? ¿Qué pesa más? El sexo, el cuerpo, la muerte, todas esas cosas que escucharon esta noche. ¿Qué pesa más? Parecen simples preguntas que la protagonista se va haciendo a sí misma, a partes de su cuerpo, a cosas que comió, a un cigarrillo que fumó. Pero son preguntas durísimas y que encima, y para colmo de males, obtienen respuesta. Van a tener que buscarla. Pero a lo largo del relato, Valentina, de la mano de la protagonista, descubre que el cuerpo pesa más que el cuerpo. ¿Sí? Y que la vida es puro silencio. Es un silencio muy, muy, muy largo. Y les adelanto la última línea del último poema. Es un silencio cronológicamente inhumano, contra el que hay que luchar, esto lo agrego yo, con nuestra afonía y nuestra fugacidad. Otro nudo para Valentina. Les decía que el nudo estuvo así de transformarse en un relato. Yo estaba fascinado con eso. Ella había terminado, tenía el manuscrito inicial con sus poemas y andaba buscando alguna editorial. Con mi hermano José María Marcos también. Tenemos una editorial que edita erótica, horror y fantástico. Y la convencí a Valentina por 3 segundos y medio, 2 días, de transformar el nudo en un relato, que lo es, pero volverlo a la prosa. Yo la venía martirizando, y en general martirizo a los poetas con una frase tonta, si se quiere, que es que los poetas amarretean palabras y derrochan papel. El poeta es un derrochador de papel, Sí. ese es un lema. Exactamente. Claro, está acá, esas palabras. Porque me encantan, ¿no? Pero así como le digo esto, es un poco para martirizarla y molestarla, y con la secreta fantasía de que se vuelva a la narrativa, agarre las herramientas de la narrativa y se meta con la erótica del todo y de una buena vez. Ella me llamó 2 días después, profundamente martirizada, de verdad, y agradeciendo, y estas cosas que hace Valentina como muy desde lo sensible, y me dijo lo siguiente: ese libro y yo necesitamos los espacios en blanco. ¿Está claro? Hay una anécdota de Jorge Semprún. El que no lo conoce, Jorge Semprún es un escritor, periodista, militante, premio Nobel de la Paz, no sé en qué orden, y otras muchas cosas, que cuenta un poco esto de los espacios en blanco, y lo quiero contar, si tú me permites, por favor. Jorge Semprún luchó en principio en la Guerra Civil Española a los 13 años, muy chiquito, de los 13 a los 16. Terminada la guerra, obviamente peleaba para la República, se tiene que rajar a Francia con la familia. Llegado a Francia, empieza a militar con la resistencia en contra de la invasión nazi en Francia. Los 2 últimos años de la guerra, o sea, el 43, es apresado con poquitos años antes de cumplir 20, y se pasa, obviamente, en un campo de concentración del 43 al 45, en Buchenwald. Cuando termina la guerra en el 45 y los campos son abiertos y el mundo se entera de lo que pasa ahí, hay un montón de escritores, pensadores o no sobrevivientes, deportados, que rápidamente empiezan a contar su experiencia, como tratando de exorcizar o de contarle al resto el horror que habían vivido. No es el caso de Semprún. Semprún tarda 20 años en poder escribir algo que tenga que ver con eso, justamente por los espacios en blanco. Él decía esto: no era imposible escribir, habría sido imposible sobrevivir a la escritura. Tenía que elegir entre la escritura o la vida. A él lo torturaba esto. Cuando en el 43 llega al campo y lo bajan del trencito, lo ponen junto con otra gente en una especie de galería, de pasaje, todo nevado porque cae justo en invierno, esvásticas, banderas nazis y nada, adentro del campo. Y paralizado de terror, ese espacio en blanco
lo enloquece. Hay algo que a él lo impulsa, él dice, en este primer encuentro con lo blanco, entre la muerte y la vida, lo paraliza. Ahora, 2 años después, cuando es liberado, le ocurre lo mismo, la escena es calcada. Dice, los nazis escapan ante el avance ruso y ahora esta vez él se encuentra del otro lado del pasillo, otra vez blanco, invierno, otra vez inmovilizado, pero esta vez ante la disyuntiva entre la muerte o la vida, la lógica inversa. 20 años hacen que él pueda escribir un poquito de eso en un libro que se llama El lejano viaje. Si lo leen es hermoso, es de prosa, pero tiene un nivel poético maravilloso. Y para colmo le ocurre otra cosa peor. Publica el libro. 20 años después, como les decía. Tiene un cierto éxito, se traduce inmediatamente a 12 idiomas. Él lo había escrito en francés, así que se traduce a su lengua materna y a otras 10 más. Y iba a ser una noche como tantas. La industria le otorgaba a él un premio Formento, creo que se llamaba. Y venían los 12 editores de los 12 países que habían hecho la traducción y lo habían publicado a entregarle su ejemplar en el idioma correspondiente y a decir unas palabras. Como cualquier editor que se precie, ante una presentación de un libro se lo otorgaban. A la mitad de la presentación cae Carlos Barral, que por ahí le suena, es un editor, fundador de la editorial Six Barral, estaba vivo en esa época y él dirigía la editorial. Se acerca a Semprún, medio como tratando de decirle algo al oído, y le dice, Jorge, mirá, ha ocurrido un problema en España, Franco prohibió la tirada, así que tuvimos que hacer una movida medio complicada, mandarlo a editar a México, las pruebas no van a estar adentro de 2 o 3 meses, pero bueno, te traigo acá el ejemplar, la tapa es la que va a ser, el tamaño es el que va a ser, la contratapa, la solapa, es todo lo que va a ser, salvo por un pequeño detalle. Le hace así y está todo en blanco, completamente en blanco. Claro, hubiera parecido gracioso, pero Semprún empezó a llorar y a reírse, y nadie entendía nada. No, obviamente esto lo cuenta un poco él en su segundo libro y un poco Barral en sus memorias. Lo único que alcanza a decir y que se recuerda de esa noche es: mi propia lengua me ha traicionado. El libro, que tardé 20 años en escribir, ha desaparecido. Al menos sé que puedo escribirlo nuevamente, ahora que sé que el blanco es la vida. Valentina tiene razón, porque los escritores, los poetas también, son seres humanos, está comprobado. La vida, la muerte, la escritura son blancos, son silencios que vale la pena transitar, con nuestra afonía y nuestra fugacidad, pero vale la pena transitarlos. Compren el libro. Los poetas no son ecológicos, pero estaremos ya salvando a un poeta. Y aunque el nudo se vista de las ropas de la poesía, cuento mi historia, sí, una historia que es surrealista, que es fuerte, que es truculenta, que es erótica, que es en algunos puntos pornográfica, y eso no es desnostar el texto. Cuento una historia intensísima, como esas que a veces nos gustaría escuchar de los propios labios del demonio si nos invita a un vinito. Un último nudo para Valentina. Lleven el nudo a casa y desnúdense frente a la poesía de una buena y puta vez.